¿Alguna vez te ha pasado que, sin importar cuánto trabajas, el dinero simplemente se esfuma? No hiciste grandes compras, no malgastaste, pero algo parece absorber tus recursos como un agujero invisible. Quizás te esfuerzas, oras, diezmas, y aún así, sientes que la bendición no fluye. Te preguntas en silencio, ¿qué estoy haciendo mal, Dios? Y mientras tratas de mantenerte firme, ves cómo llegan los imprevistos, las deudas se multiplican, y la frustración empieza a comerse tu fe poco a poco. No es solo cansancio financiero, es algo más profundo, algo que muchas veces no vemos, pero que está afectando directamente la vida espiritual del creyente. La mayoría piensa que los problemas económicos son solo cuestión de números o de planificación, pero la Biblia revela una verdad más incómoda. Muchas batallas financieras son en realidad ataques espirituales disfrazados de escasez. Efesios 6:12 lo dice con claridad: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y esas potestades, muchas veces, atacan nuestras finanzas para tocar lo más delicado, nuestra confianza en Dios. Porque cuando el enemigo logra robarte la paz y hacerte dudar de la provisión divina, te desconecta del propósito y te empuja al temor, al desánimo y a la culpa. Quizás tú también has sentido eso. Trabajas duro, pero los resultados no llegan. Das todo, pero parece que nunca alcanza. Intentas ahorrar, pero la vida se encarga de vaciar tus bolsillos. Y entonces llega la duda: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero no, Él no se olvidó. A veces, lo que estás viviendo no es solo una crisis económica, sino una guerra invisible donde el enemigo busca sembrar desesperanza. Este video no es para hablarte de finanzas como un experto en inversiones, sino como alguien que ha sentido en carne propia lo que es luchar con la escasez mientras intentas mantener la fe viva. Hoy vamos a descubrir, a la luz de la palabra, las señales de que tus finanzas están siendo atacadas espiritualmente, cómo identificarlas y cómo cerrar esas puertas que tal vez sin darte cuenta abriste. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte una verdad espiritual que puede romper ciclos de escasez y restaurar la paz en tus finanzas, algo que el enemigo no quiere que descubras, una llave que puede cambiar tu manera de ver el dinero y tu relación con Dios para siempre. Porque lo que hoy está en juego no es solo tu bolsillo, es tu fe. Hay momentos en los que todo parece normal. Trabajas, cumples tus deberes, haces lo que puedes, pero aún así sientes que algo está drenando tus recursos. No sabes de dónde se escapa el dinero, pero se va. Es como si existieran bolsas rotas en tu vida, y nada de lo que haces logra llenarlas. Esa imagen no es solo una metáfora, es exactamente lo que Dios le dijo a su pueblo en Ageo capítulo 1. Sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís, y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esa no era una casualidad económica, era una consecuencia espiritual. El pueblo había descuidado la casa de Dios mientras se enfocaba en la suya. Habían desplazado lo espiritual por lo material, y eso abrió una puerta invisible por donde comenzó a filtrarse la bendición. Lo que estaban viviendo era un ataque espiritual disfrazado de crisis financiera. Y eso sigue pasando hoy. Hay personas que trabajan sin descanso, pero no prosperan, que ahorran, pero el dinero no rinde, que oran, pero no sienten el respaldo de Dios. Y no siempre es falta de fe. A veces es una señal de que algo espiritual está afectando el flujo de provisión. Cuando el enemigo ataca las finanzas, no lo hace por el dinero en sí, sino por lo que representa: estabilidad, paz, capacidad de cumplir propósito, libertad para bendecir. Si logra atarte con deudas, ansiedad o frustración, logra distraerte de lo más importante, tu comunión con Dios. Es una batalla silenciosa que empieza en lo económico, pero termina afectando el corazón. Quizás tú mismo has sentido ese cansancio, esa sensación de que haces todo bien y aún así nada prospera. Tal vez no es mala suerte. Tal vez es una guerra espiritual. Y reconocerlo no es debilidad, es el primer paso para recuperar el control. ¿Has sentido alguna vez que trabajas y trabajas, pero todo se esfuma sin razón? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, quiero orar por ti, porque no estás solo en esta batalla. El enemigo sabe que si logra tocar tus recursos, puede sembrar miedo,
Pero Dios quiere enseñarte que la fe siempre vale más que el dinero. Uno de los ataques más comunes del enemigo en el área financiera es el trabajo sin fruto. Es ese esfuerzo constante que no genera resultados, esa siembra que no da cosecha, esa sensación de correr en un círculo sin salida. Deuteronomio 28:38 lo describe de forma inquietante. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la consumirá. En el mundo espiritual, esa langosta representa fuerzas que devoran el fruto del esfuerzo. No importa cuánto trabajes o planees, algo siempre termina impidiendo que prospere. Y lo más doloroso no es la pérdida del dinero, sino la pérdida del ánimo. Cuando tu alma se acostumbra a no ver resultados, empiezas a creer que no vale la pena intentarlo otra vez. Ahí es donde el enemigo gana terreno, porque transforma la esperanza en resignación. Te convence de que esa es tu realidad, de que Dios bendice a otros pero a ti no. Es un ataque directo a tu identidad como hijo de Dios. Porque si logra hacerte sentir indigno de la provisión, te roba la confianza para pedir, para soñar, para avanzar. El enemigo no solo roba dinero, roba visión. Te distrae con preocupaciones, te encierra en deudas, te convence de que el esfuerzo nunca será suficiente. Y mientras luchas por sobrevivir, se apaga tu propósito. Pero hay algo que debes entender. No todo esfuerzo estéril es consecuencia del enemigo. A veces Dios permite sequías para despertar tu obediencia, como hizo con el pueblo en Ageo. La clave está en discernir si tu situación es una prueba que forma carácter o un ataque que busca destruir fe. Cuando Dios prueba, hay propósito y aprendizaje. Cuando el enemigo ataca, hay confusión y desesperanza. Y el corazón lo sabe. Una prueba te impulsa a orar más, un ataque te lleva a rendirte. Hay batallas invisibles que no se ganan con más trabajo, sino con más discernimiento, porque no puedes vencer en lo natural lo que se originó en lo espiritual. Otra señal clara de ataque espiritual en las finanzas es cuando las deudas crecen inexplicablemente. No hablo solo de préstamos o tarjetas, sino de esa cadena invisible que te mantiene atrapado en el ciclo del nunca alcanza. Proverbios 22:7 lo dice con una verdad contundente: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca: esclavizarte, no con cadenas visibles, sino con preocupaciones, con pagos atrasados, con ansiedad diaria por el dinero. Porque la deuda no solo aprieta la billetera, aprieta el alma. Cuando estás bajo ese yugo, el enemigo trabaja en silencio, alimentando pensamientos como: no vas a salir de esto, siempre estarás debiendo, Dios no te escucha. Y sin darte cuenta, comienzas a aceptar la esclavitud como algo normal. La deuda se convierte en un lenguaje espiritual que te habla todos los días, recordándote lo que no tienes. Pero detrás de esa voz hay una estrategia: robarte la paz y debilitar tu fe. Porque cuando vives con la mente ocupada en sobrevivir, es difícil creer que Dios puede prosperarte. A veces, las deudas son consecuencia de malas decisiones o impulsos, pero en otros casos, son el resultado de una influencia espiritual que mantiene abiertas puertas de pérdida. Puertas que se abren con la desobediencia, la falta de perdón o incluso con palabras de derrota que repetimos sin darnos cuenta: yo nunca tengo suerte, el dinero no me rinde, siempre vivo en escasez. Esas frases crean acuerdos espirituales que fortalecen la opresión del enemigo. La deuda es más que un problema financiero, es un reflejo de la esclavitud interior. Y mientras no se rompa en lo espiritual, ninguna estrategia económica será suficiente. El enemigo no teme a tu cuenta bancaria, teme a un corazón libre que confía en Dios. Porque cuando recuperas tu paz, Él pierde su control. Hay otra señal que muchos ignoran: las fugas constantes de dinero. No importa cuánto entre, siempre hay algo que se va. Averías, emergencias, pérdidas repentinas, negocios que no prosperan, oportunidades que se esfuman. Es como si algo se encargara de cerrar cada puerta justo cuando parece abrirse. Y esto no es casualidad. La Biblia habla de esto en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñas representan los detalles, los descuidos, los hábitos, las actitudes o las grietas espirituales que sabotean la bendición sin que lo notemos.
En el ámbito espiritual, las fugas de dinero muchas veces revelan puertas abiertas: orgullo, envidia, falta de gratitud, desobediencia, egoísmo o incluso mal manejo de los recursos. Pero detrás de todo, hay un propósito del enemigo: sembrar frustración. Porque nada desanima más a un creyente que ver cómo sus esfuerzos se disuelven sin explicación. La pérdida constante se convierte en un mensaje invisible que dice: Dios no te cuida. Y si esa mentira se siembra en el corazón, el enemigo no solo toca tus finanzas, sino tu confianza. Hay personas que han perdido oportunidades una y otra vez sin entender por qué. Relaciones rotas, sociedades fallidas, decisiones apresuradas. No se trata solo de mala suerte. A veces, esas fugas son consecuencia de una desconexión espiritual. Cuando el alma se aleja del propósito, la provisión pierde dirección. Dios no puede bendecir un corazón que administra desde el temor, porque el miedo siempre gasta más de lo que la fe produce. Por eso, si ves que todo lo que haces se desvanece, no corras a buscar una solución financiera, busca una revisión del alma. Tal vez la raíz no está en los números, sino en las zorras invisibles que roban tu viña. Porque la verdadera restauración económica comienza cuando decides cerrar esas fugas espirituales y declarar con fe: nada de lo que Dios me da será desperdiciado. Hay una señal aún más sutil, pero devastadora: el desánimo constante. Nehemías 4 describe cómo el pueblo se desanimó al ver los muros a medio construir. El enemigo no les quitó los ladrillos, les robó la motivación. Y eso mismo ocurre con tus finanzas. Cuando pierdes el ánimo, dejas de luchar, dejas de planear, dejas de creer que algo puede cambiar. El ataque financiero no siempre se ve en la cuenta bancaria, muchas veces comienza en el corazón cansado. El desánimo es una herramienta espiritual peligrosa. Llega en forma de pensamientos que parecen lógicos. ¿Para qué seguir intentando? Siempre será igual, ya hice todo lo posible. Pero detrás de esas frases se esconde una voz que busca apagar tu fe. El enemigo sabe que mientras tengas esperanza, tienes fuerza. Por eso ataca tu motivación, no tu dinero. Porque si logra que te rindas internamente, ya no necesita tocar tus recursos. Nehemías tuvo que recordarle al pueblo que Dios estaba con ellos, aun en medio de la escasez y el cansancio. Y eso es exactamente lo que tú necesitas recordar hoy. No estás solo en esta reconstrucción. Puede que tus finanzas estén en ruinas, pero Dios sigue siendo el mismo proveedor. No se ha ido, no te ha olvidado. El enemigo puede tocar tu entorno, pero no puede tocar tu propósito a menos que tú se lo permitas. El desánimo te hace mirar lo que perdiste, pero la fe te enseña a mirar lo que aún puedes construir. Tal vez hoy sientas que el esfuerzo no vale la pena, pero recuerda, cada paso de obediencia, cada oración en medio de la escasez, cada acto de generosidad en la prueba, es una semilla espiritual que no se perderá. El enemigo quiere verte cansado, pero Dios está esperando verte decidido. Porque cuando te levantas una vez más, el cielo se mueve a tu favor. Otra señal profunda de ataque espiritual en las finanzas son las relaciones dañinas. La Biblia advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que muchos no entienden es que el enemigo también usa personas para abrir puertas de ruina. Sociedades equivocadas, amistades que drenan energía y fe, influencias que te alejan de la obediencia. Todo eso afecta tu vida espiritual y, tarde o temprano, tus recursos. Porque cada relación es una puerta. Algunas traen bendición, otras consumen lo que Dios intenta multiplicar. Hay personas que, después de unirse a alguien en un negocio o en una relación sentimental, comenzaron a experimentar pérdidas, deudas o caos financiero. No porque el dinero fuera el problema, sino porque el vínculo abrió una puerta espiritual equivocada. Cuando te unes a alguien que no comparte tus principios, compartes también sus consecuencias. Y muchas veces, el enemigo introduce en tu vida conexiones, aparentemente inofensivas, que terminan desviando tu enfoque, tu energía y tu bendición. El enemigo sabe que no puede maldecir lo que Dios ha bendecido, pero puede intentar mezclarlo. Esa mezcla contamina lo que debía fructificar. Así como Sansón perdió su fuerza cuando permitió que Dalila entrara en su intimidad,
Muchos creyentes pierden su provisión cuando dejan que voces incorrectas entren en su entorno. Porque la influencia errada no solo roba tiempo, roba discernimiento. Detrás de cada pérdida, a veces hay un rostro. Y detrás de cada voz negativa, un espíritu que busca sembrar duda, codicia o temor. Si estás rodeado de personas que constantemente te llenan de quejas, incredulidad o comparaciones, estás en un terreno fértil para la ruina espiritual. Hay vínculos que Dios no bendijo, y mientras permanezcan abiertos, la bendición no fluye. No porque Dios no quiera prosperarte, sino porque no puede bendecir un terreno contaminado. La restauración empieza cuando te atreves a soltar lo que el enemigo usó para detener tu provisión, y eliges rodearte de quienes te impulsan hacia el propósito, no hacia el vacío. Pero hay un enemigo aún más profundo que las deudas, las pérdidas o las malas relaciones, la mentalidad de escasez. No se ve, pero gobierna desde dentro. Es ese pensamiento silencioso que dice, no puedo, nunca alcanza, no merezco más, Dios bendice a otros, no a mí. Esa voz no viene de Dios. Es un espíritu que busca moldear tu manera de pensar, limitar tu visión y hacerte creer que la pobreza es tu destino. La verdadera guerra financiera no está en la cuenta bancaria, está en la mente. Filipenses 4:19 declara, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si no crees eso, no importa cuánto recites el versículo, la incredulidad cerrará la puerta. El enemigo no necesita tocar tu salario, si logra tocar tu mentalidad. Porque la escasez no comienza con falta de dinero, sino con falta de fe. Un corazón que duda del amor de Dios ya está viviendo en pobreza espiritual, aunque tenga abundancia material. Por eso Jesús habló tanto del corazón al referirse a las riquezas. Él sabía que el dinero solo revela lo que gobierna dentro de ti. Si te domina el temor, el dinero será tu fuente de seguridad. Si te domina la fe, el dinero será solo una herramienta para glorificar a Dios. Cambiar tu situación financiera sin cambiar tu mentalidad es como llenar un pozo con fugas. Tarde o temprano se vaciará. Dios no te creó para vivir contando monedas, sino para administrar bendiciones. Pero mientras pienses como esclavo, nunca vivirás como hijo. La pobreza no es solo una condición, es una identidad que el enemigo quiere que aceptes. Y cuando lo haces, dejas de ver a Dios como Padre proveedor, y lo ves como un juez que retiene. ¿Te has sorprendido pensando que la bendición de Dios es solo para algunos? Escríbelo en los comentarios. Tal vez ese pensamiento es la raíz invisible que Dios quiere arrancar hoy de tu corazón. Porque la prosperidad del reino no comienza con un aumento, comienza con una renovación de mente. El enemigo sabe que mientras pienses como víctima, no reclamarás tu herencia espiritual. Por eso, siembra pensamientos de comparación, de inferioridad y de temor al fracaso. Pero cuando renuevas tu mente, el terreno cambia. Lo que antes era estéril, comienza a dar fruto. Romanos 12:2 lo dice con poder: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación financiera comienza en el pensamiento, no en el bolsillo. Cuando una persona entiende que su provisión no depende del sistema económico, sino del reino, el enemigo pierde poder. Porque ya no te mueve el miedo al que pasará, sino la confianza en quien te sostiene. Y ese cambio interno abre puertas que ningún cálculo humano puede explicar. La fe comienza a generar oportunidades, no por magia, sino porque alinear tu mente con la verdad de Dios atrae orden, disciplina y dirección. El enemigo busca mantenerte ciego ante esta verdad, porque sabe que si ves a Dios como tu fuente, dejarás de vivir para sobrevivir y empezarás a caminar en propósito. Job lo entendió después de perderlo todo. No era su riqueza lo que lo sostenía, era su relación con Dios. Cuando el enemigo atacó sus bienes, no estaba persiguiendo su dinero, estaba probando su fidelidad. Y Job, en medio del dolor, dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa frase fue su victoria espiritual. Cuando aprendes a adorar en medio de la escasez, el enemigo pierde la batalla, porque entiende que tu fe no está en lo que tienes, sino en quien eres en Cristo. Esa es la verdadera riqueza,
la que no se mide en números, sino en confianza. La mente renovada no pregunta, ¿cómo salgo de esta deuda?, sino, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Porque quien ve con ojos del reino, no teme al vacío, sabe que el vacío es el lugar donde Dios crea algo nuevo. La Biblia muestra que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, su economía también se deterioraba. No era coincidencia, era un reflejo espiritual. Malaquías 3:8-10 lo revela con fuerza. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. No se trataba solo de dinero, sino de desobediencia. Cuando el corazón se enfría hacia Dios, la bendición se detiene. Y no porque Él castigue, sino porque la desobediencia abre puertas que el enemigo aprovecha para sembrar pérdida y ruina. El principio es claro, la obediencia atrae protección. No es que dar diezmos o ofrendas compre el favor de Dios, sino que demuestra confianza. Cuando pones a Dios primero, tu economía se alinea con su reino. Pero cuando lo dejas de lado, el enemigo gana acceso. Es como vivir bajo un techo sin cobertura, cualquier tormenta te alcanza. Por eso Dios prometió: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La provisión no viene por cantidad, sino por obediencia. Muchos creen que la pobreza es humildad, pero no lo es. La verdadera humildad es reconocer que todo proviene de Dios y administrarlo con sabiduría. El enemigo distorsiona este principio para que creas que prosperar espiritualmente y prosperar económicamente son cosas opuestas. Pero en el reino, prosperar es tener lo suficiente para cumplir el propósito de Dios y bendecir a otros. Cuando obedeces, no solo cierras puertas al enemigo, sino que activas leyes espirituales que protegen tus recursos. Cada acto de fidelidad es una muralla invisible alrededor de tu casa. Cada vez que eliges honrar a Dios con lo poco o con lo mucho, estás declarando: mi fuente no es el mundo, es el cielo. La obediencia no siempre cambia los números de inmediato, pero cambia la atmósfera espiritual. Y cuando el cielo se abre sobre ti, nada ni nadie puede cerrarlo. Hay un arma espiritual que rompe los ataques financieros con más poder que cualquier estrategia humana: la generosidad. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad no es un acto emocional, es una declaración de guerra contra el espíritu de escasez. Cada vez que das, estás diciéndole al enemigo: no me gobierna el miedo, me gobierna la fe. Porque dar en abundancia, cuando sientes que no tienes suficiente, es una de las expresiones más puras de confianza en Dios. El enemigo odia la generosidad, porque sabe que es el reflejo del corazón de Dios. Cuando bendices a otros, rompes el ciclo del egoísmo y del temor al mañana. La avaricia encadena, pero la generosidad libera. Jesús lo mostró en cada milagro. Antes de multiplicar los panes, alguien tuvo que entregar lo poco que tenía. La viuda de Sarepta también lo entendió cuando, en medio del hambre, decidió dar su último pan al profeta Elías. Y fue en ese acto de obediencia donde su provisión nunca volvió a faltar. La generosidad activa el cielo porque abre un canal de fe. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque confías en quien provee. Cuando compartes lo que tienes, el enemigo pierde poder sobre tus recursos. Porque ya no puede manipularte con miedo o con necesidad. Has puesto tu confianza en una fuente que no se agota. Muchos oran por abundancia, pero retienen por temor. No saben que la abundancia comienza en el momento en que sueltan. La fe que no se expresa en acción se marchita, y la acción más poderosa de fe en el área financiera es dar con gozo. Dios no multiplica lo que guardas, sino lo que entregas. Cada vez que das, siembras algo en lo invisible que tarde o temprano traerá cosecha, porque en el reino, nada que se entrega por fe se pierde. La verdadera prosperidad no comienza en una cuenta bancaria, comienza en el corazón que ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Cuando entiendes que tus finanzas son un campo de batalla espiritual, dejas de pelear con tus fuerzas y comienzas a pelear con fe, con obediencia, con generosidad. Todo lo que el enemigo ha usado para oprimirte, el miedo, las deudas, el desánimo, la mentalidad de escasez, pierde poder en el momento en que decides poner a Dios en el centro de tus decisiones.
Porque donde hay entrega, hay cobertura, y donde hay obediencia, hay provisión. El enemigo quiere que vivas contando billetes, pero Dios quiere que cuentes testimonios. Quiere que veas el dinero no como un fin, sino como un instrumento para cumplir propósito. Que recuerdes lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando buscas el reino primero, las añadiduras llegan en el momento justo, ni antes ni después. Porque Dios no se retrasa, Él prepara. Job, la viuda de Sarepta, los discípulos, todos ellos vivieron pérdidas y escasez, pero al final descubrieron lo mismo: Dios nunca abandona a quien sigue confiando, incluso en medio del vacío. La restauración financiera no comienza cuando recibes dinero, sino cuando renuevas tu mente y cierras puertas espirituales. Cuando entiendes que tu provisión fluye de tu comunión con Dios. Así que si hoy sientes que tus finanzas están bajo ataque, no te desesperes. Es el momento de levantar tus manos y declarar: Señor, yo confío en ti. Rompe toda cadena de escasez, sana mi mente y hazme un canal de bendición. Porque cuando oras así, el cielo escucha, los muros se caen y las puertas se abren. La abundancia del reino no se mide en cifras, sino en libertad. Y cuando el corazón es libre, nada puede impedir que la bendición fluya.